100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tenemos en la mesa a los profesores Wilmer Zuleta, Iván Ríos y John Freddy Arboleda. En esta secuencia de programas que hemos venido desarrollando sobre el tema del paramilitarismo, sus orígenes, sus acciones y sus principales representantes, hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de 4 de los personajes más representativos de este movimiento. Comenzaremos a hablar de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Posteriormente hablaremos de una figura como Mancuso, también sobre el alemán, y a su vez trabajaremos un poco sobre esa figura de Ernesto Báez. Dándole la bienvenida al profesor Wilmer Zuleta, quien nos hablará hoy un poco sobre esta figura de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, que ha sido una de las figuras tal vez más versátiles en el marco del conflicto, pues podría decirse que Don Berna ha transitado por los distintos movimientos. Fue desde guerrillero del EPL, posteriormente se enroló en el mundo del narcotráfico y terminó, además de pertenecer a los Pepes, pues fungiendo como cabeza de grupos criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza, y posteriormente pues vinculado a grupos paramilitares. Profesor Wilmer, cuéntenos un poco de esta figura de Don Berna y sobre todo sus inicios en esa relación de una amistad como la que tuvo con Carlos Castaño. Gracias a la amistad con Carlos Castaño, Don Berna se metió en el paramilitarismo en Antioquia y en Medellín. Conformó estructuras como el Bloque Cacique Nutibara, el Grupo Héroes de Granada y el Grupo Héroes de Tolobá. El poder de Don Berna fue tan grande que en algún momento se dijo que controló 37 municipios antioqueños. Él también criticaba mucho que los tildaran de ser un grupo de extrema derecha, porque él consideraba que los paramilitares tenían una ideología de centro, porque ellos luchaban en pro de la construcción y de la formación democrática de las comunidades, y para ello él consideraba necesario atacar a las guerrillas de las FARC, del ELN y las estructuras que tenían en diferentes partes del Valle de Aburrá y de Antioquia. Profesor Wilmer, en ese orden de ideas de lo que usted muy bien menciona, me parece muy importante hacer un poco de fuerza en esa idea, porque muchos de los paramilitares de los que hemos conversado en este programa, no solamente de los que vamos a conversar hoy, sino de los que ya hemos hablado, siempre justificaron su accionar como una autodefensa en relación con las guerrillas. Y vale decir eso porque entonces Don Berna, con su proceso de vinculación a los paramilitares, se vincula a ese denominado bloque Cacique Nutibara y lo lidera. Profe, háblenos un poco de ese papel del bloque Cacique Nutibara y del impacto que un bloque como estos tuvo en la llamada y reconocida Operación Orión, que se llevó a cabo en el 2002 en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. La Operación Orión fue la más llamativa del bloque Cacique Nutibara porque tenía como propósito acabar con los reductos guerrilleros que estaban allí en la Comuna 13. Don Berna declaró ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que las fuerzas del Cacique Nutibara estaban apoyadas por la 4ª Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya y también a Leonardo Gallego de la policía. Y esto generó bastante polémica porque Don Berna insistió en mostrar la Comuna 13 como un área controlada por la guerrilla marxista que aterrorizó a través de secuestros y asesinatos a la comunidad, y que había que derrotar esta guerrilla porque había establecido una política y una estructura comunista que afectaba por completo a la zona, y por eso él justificó la ocupación de este sector por parte de policía, ejército y paramilitares con fines
según él, netamente políticos para poder aniquilar a la guerrilla de esta zona y también con el esfuerzo de ayudar a esa comunidad en esa política de centro que él consideraba. Él también insistió en que era muy importante que las fuerzas del Estado y las comunidades, a través de la ayuda de ellos, pudieran librarse de la guerrilla, y él siempre aceptó que dio órdenes para que se cometieran delitos, pero él dice que algunos de sus hombres se les fueron las manos porque cometieron excesos en estos crímenes allá en la Comuna 13. Con el tiempo, específicamente ya para el año 2003, y un poco temeroso de la extradición, don Berna decide desmovilizarse con su bloque, con aproximadamente 850 integrantes, y es allí donde se concentran en Santa Fe de Ralito, un territorio del departamento de Córdoba. Posteriormente, pues don Berna huye de esta zona y finalmente, años después, termina entregándose y vinculándose al proceso de justicia y paz, pero posteriormente será extraditado en el año 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Profesor Wilmer, ¿qué pasa entonces con don Berna ya extraditado? Sobre todo porque muchas personas consideran que esta extradición fue un poco frenar la verdad y todo lo que estaba contando don Berna. ¿Qué podemos decir ya de la extradición de don Berna y del papel que ha jugado ya desde los Estados Unidos? Don Berna ha hecho declaraciones muy controversiales desde Estados Unidos. Por ejemplo, afirmó que Carlos Castaño, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, estaba involucrado en los asesinatos de figuras como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa y José Antequera. Además, también denunció al ex general Mauricio Santoyo por sus vínculos con paramilitares y aseguró que figuras como el ex militar Rito Alejo del Río, asesor político de Pedro Juan Moreno y el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, tuvieron responsabilidad en la masacre perpetrada en el corregimiento del Aro, en Ituango, Antioquia. Y finalmente, don Berna también habla de 11.377 víctimas que estuvieron en sus operaciones, en las que se resaltan también delitos como desapariciones forzosas, homicidio y secuestro. Y por último, don Berna también habló de la participación de ellos con el DAS en las chuzadas y también en cómo a través de esas chuzadas trataban de tapar delitos como la parapolítica. Vamos a escuchar un fragmento de un audio de don Berna desde los Estados Unidos, en las que de alguna manera denuncia muchos de estos temas que el profesor Wilmer mencionaba. El DAS es como la policía política del gobierno, es el organismo que al gobierno le tenía confianza, y lo otro es que pues aquí había una situación donde no se le pedía permiso o petición o solicitud a algún funcionario para que autorizara este tipo de grabación. Aseguró que la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, estaba enterada de toda la situación. Además, el doctor Diego me comentó que había hablado con ella en alguna oportunidad y ella estaba enterada de todo lo que estaba pasando. Y que Marta Leal, exdirectora de operaciones de la entidad, era la encargada de dar instrucciones para las chuzadas telefónicas. Ella era como la jefe operativa, digámoslo así, para este asunto de las grabaciones y ante todo pues para tratar de desprestigiar a la Corte. Entregó detalles de reuniones que se hicieron en la Casa de Nariño entre Antonio López, alias Job, y funcionarios del gobierno para planear las grabaciones. Unos contactos, había una confianza que sería importante que ellos se reunieran allá en la Casa de Nariño, no solo para que comentaran cómo iba la situación del proceso. Finalmente, don Berna aseguró que el DAS también entregó toda la información para la muerte de Alfredo Correa de Andrés en Barranquilla en septiembre de 2004. Continuamos hablando de estos personajes y nos remitimos ahora a Salvatore Mancuso, más conocido como el Mono, hijo de un inmigrante italiano que llegó a Colombia en los años 50 y que de alguna manera conoció las dinámicas del conflicto para los años 80, cuando su padre fue extorsionado por la guerrilla del EPL y se vio obligado a vender sus tierras y salir del departamento de Córdoba. Mancuso por aquel tiempo vivía en Bogotá mientras cursaba su carrera universitaria de ingeniería civil y apoyó a su padre en la resolución de vender sus tierras
y salir de la región. Sin embargo, este mismo Salvatore Mancuso, tiempo después, específicamente en 1988, retornaría a Córdoba con una intención. Profesor Arboleda, cuéntenos un poco cuál fue esa intención del retorno de Mancuso al departamento de Córdoba. Bueno, Salvatore Mancuso regresaría al departamento de Córdoba pues a desarrollar labores como finquero. Eso fue en 1988. Para 1992, al igual que su padre, pues va a recibir extorsiones por parte pues del EPL. A través de uno de sus trabajadores deciden seguir a los miembros del EPL que en ese momento lo están extorsionando, y pues con la ayuda de algunos militares deciden dar de baja pues a los extorsionistas. Digamos que ese fue el primer momento, o fue un momento definitivo para la vinculación de Salvatore Mancuso pues a este asunto del conflicto armado. Debido a eso pues va a tener una muy buena imagen en su zona, y pues debido a eso ganaderos, comerciantes de la zona pues van a solicitar su ayuda. Igualmente posteriormente va a recibir ayuda de algunos militares de la zona. Ese tema es bastante importante porque no podemos dejar pasar aquí que de alguna manera siempre está en el aire la acusación de que estos movimientos paramilitares tuvieron una relación directa con la fuerza pública. Contemos un poco esa relación que una figura como Mancuso dice tuvo con agentes y con figuras del ejército colombiano. Claro, lo que va a suceder en ese momento es que va a empezar a solicitar ayuda de miembros del ejército, pues la cual va a ser en algún momento pues aceptada, pero lo hacía en primera instancia más a modo de un informante. Pero lo que va a suceder es que en algún momento, debido a la situación que se presentaba, y en especial por ejemplo para 1995, cuando se van a presentar el robo de 100.000 cabezas de ganado, los secuestros de ganaderos y comerciantes que ascendía a la cifra de 500, de esos 550 que habían sido asesinados, e igualmente unas pérdidas que llegaban más o menos a los 900.000 millones de pesos, pues va a hacer que Mancuso tenga o piense que para solucionar esta situación de conflicto armado pues deberá de utilizar otras formas. Ahí es cuando en ese momento va a acudir y se va a hacer al mando de una convivir, de estos grupos pues de seguridad pues que en algún momento ya hemos hablado, pero esa convivir va a tener una particularidad, y es que va a estar fuertemente armada, pues va a tener un armamento digamos más pesado o de un calibre más alto que el que normalmente otros grupos de esta clase tendría. Vale decir acá también pues que el mismo Mancuso de alguna manera reconoció que el narcotráfico permeó también las autodefensas y que su relación con la fuerza pública pues era bastante directa, sobre todo pues con generales y algunas figuras importantes del departamento de Córdoba. Además, no puede olvidarse también que Mancuso habló de la injerencia política que tuvieron los paramilitares en muchas zonas del país. Con eso entonces, profe, porque viene un poco la desmovilización de muchos actores paramilitares, entre ellos Mancuso, hay un hecho muy relevante e importante, y es las palabras de Mancuso en el Congreso. ¿Por qué resulta importante este acontecimiento? Bueno, voy a contextualizar algo antes de responder directamente a su pregunta. En 2002 asume la presidencia Álvaro Uribe Vélez, y en algún momento va a abrir la puerta para negociar con cualquier grupo armado. O sea, los grupos de autodefensa, sean los grupos guerrilleros. Salvatore Mancuso había recibido asesoría de abogados, de políticos y de otras personas, y le van a aconsejar que en algún momento entre a ese proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. En ese marco, en 2004, cuando ya se llevan aproximadamente un año y medio de las negociaciones y de pensarse una desmovilización de los paramilitares, Salvatore Mancuso el 4 de agosto de 2004 va a acudir al Congreso. ¿Qué va a hacer o qué va a expresar en el Congreso? Va a hacer una reivindicación de su movimiento, va a dar las razones de por qué, cuál es su lucha, va a pedirle al gobierno igualmente que en las zonas donde se abandone o que donde ellos salgan, pues que el Estado haga presencia, que haya una sustitución de cultivos, que haya presencia no solamente militar, sino también a nivel pues de la economía. Eso va a generar un gran escándalo también en sectores de las ONGs de izquierda que van a reclamar la presencia de Mancuso allá en el Congreso, porque consideran de que no era debida la presencia de él allí. Vale decir entonces que posteriormente Mancuso es extraditado en el año 2008
junto con otros jefes paramilitares. Vamos a escuchar un fragmento de ese discurso que Mancuso dio en aquel entonces en el Congreso, discurso al que se refería el profesor Arboleda. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUCE por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continuamos entonces hablando de estos personajes y nos encontramos a continuación con Iván Roberto Duque, más conocido como Ernesto Báez, una figura del paramilitarismo nacida en el departamento de Caldas, que había estudiado Derecho en la Universidad de Caldas. Curiosamente, en la misma época en la que cursaba allí sus estudios, Bernardo Jaramillo, con quien, según varios testigos, Báez, o conocido como Báez, se trenzó en arduas discusiones con Bernardo Jaramillo. Además, es recordado en la zona por haber sido alcalde del municipio La Merced. Comencemos, profesor Iván Ríos, comentando un poco esta figura de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, cómo empieza a vincularse con el paramilitarismo y específicamente con esa asociación campesina de ganaderos del Magdalena Medio, conocida como ACDEGAM. Claro, yo comenzaría por decir dos cosas. La primera es su perfil marcadamente académico, ¿cierto? Eso ya es reconocido por sus contemporáneos en la Universidad de Caldas, fundamentalmente pues por los grandes debates que tuvo con Bernardo Jaramillo Osa. Y segundo, su vinculación como funcionario público y como alcalde electo y concejal en las regiones donde se vinculó. Esto, digamos, que le da un perfil que va a marcar su presencia en la organización paramilitar, le va a dar un perfil y le va a marcar unos rasgos claramente definidos. Él empieza a vincularse, digamos, conviniendo con ese perfil de la organización que son basados en el principio de recomponer el orden, la persecución antisubversiva y el restablecimiento del orden y la seguridad ante la incapacidad del Estado, ¿cierto? Y segundo, la posibilidad de tener una estructura organizada de acción, y entonces es allí con la Asociación de Campesinos, Ganaderos y Agricultores, creada en 1982 en Puerto Boyacá, donde empieza a vincularse y a darle un perfil de organización política. Posteriormente, pues, Báez consolida y de alguna manera pues ingresa al bloque Central Bolívar de las autodefensas, el cual estaba al mando de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, que posteriormente pues también sería uno de los bloques que se desmovilizó. Profesor Ríos, cuéntenos un poco el papel de Ernesto Báez en este bloque Central Bolívar. Recordemos que en un programa anterior habíamos hablado de la valoración que tenían los hermanos Castaño sobre este personaje, y entonces ya le querían, digamos, imponer un cambio político a la organización militar, pero allí en el seno de esta organización surge el debate con respecto al narcotráfico, y es donde sostiene una franca contradicción con Carlos Castaño, y pues después de todo este debate se vincula al bloque Central Bolívar, en donde finalmente se va a desmovilizar en el 2005, vinculándose a la ley 975 de Justicia y Paz. ¿Por qué decimos, profe, o por qué se sostiene que Báez era uno de los ideólogos de las autodefensas? Claro, insisto en esto, Vicente ya le había valorado bastante su perfil como intelectual, como ideólogo, y Carlos Castaño consideró que quería con él marcarle un perfil político organizado a la estructura que fundamentalmente tenía un funcionamiento militar. Y no solamente entonces se da con expresiones como la ACDEGAM, sino también con el Movimiento de Restauración Nacional Moreno en 1989, y además con otras organizaciones como la AMIPAS y la ASOCIPAS, en las que pues claramente es la expresión civil de Bloque Central Bolívar. Vamos a escuchar la voz de Ernesto Báez, que ya muy recientemente, sobre todo tras los acuerdos firmados de La Habana, habla sobre lo que significa
la amnistía para los movimientos guerrilleros. Escuchemos. Yo estuve 10 años en la cárcel. 10 años. Y Rodrigo Granda no ha pagado ni un solo día. ¿Qué análisis hacen ustedes de eso? Algún periodista en una ocasión, Vicky, me preguntó si no me parecía una injusticia que mientras nosotros habíamos pagado 10 años de cárcel, las FARC no hubiesen estado un minuto tras las rejas. Mi respuesta en esa ocasión es la misma que me permito darle a usted y a la audiencia hoy. Yo le respondí al periodista, sí, eso es muy injusto o era muy injusto hace 10 años, hoy no. Hoy no. Me asiste una profunda convicción de que el gesto de haber avanzado hacia la desmovilización y hacia el abandono de las armas por parte de las FARC es un gesto que en medio de tantas dificultades, incomprensiones, contradicciones, contrariedades, es un gesto que hay que aplaudir. No podemos olvidar, Vicky, que en este país es mucho más fácil conseguir un fusil que entregarlo. Vamos a terminar este programa hablando de Freddy Rendón, más conocido como el Alemán, nacido en Amalfi, Antioquia, que salió de allá a los 14 años de edad y que posteriormente se vinculó a los movimientos de autodefensa cuando conociera a el entonces reconocido paramilitar Carlos Castaño. Profesor Arboleda, ¿cómo es esa vinculación de el Alemán a los movimientos paramilitares? Bueno, para 1994 Rendón sería invitado por un individuo de nombre Carlos Correa, el cual en ese momento tenía una estrecha relación con Elmer Cárdenas, que era un reconocido líder de la zona de Urabá, y de esta manera pues conocerán a Carlos Castaño, del cual pues se dice que quedó fascinado pues con el discurso pues que Castaño pues exponía. Posteriormente, ya para 1997, Rendón va a figurar en una operación militar que se llamó Génesis, que era pues comandada en su momento por el general Rito Alejo del Río con la brigada 17, y una operación que, bueno, buscaba perseguir a las FARC, pero que en su momento también dejó alrededor de 4.000 personas desplazadas, muchos asesinatos y muchos desaparecidos. Profe, cuéntenos un poco algunas de esas acciones más reconocidas del Alemán, sobre todo en la zona que operó, en el Urabá antioqueño. Bueno, él en declaraciones ha expuesto y ha comentado cómo en algún momento llegó a construir 100 kilómetros de carreteras, acueductos, como igualmente tenían 2 emisoras, además que igualmente tenían, digamos, una influencia política que estuvo marcada, digamos, en algunos acuerdos que se lograron hacer con políticos de la zona, donde lograron tener acceso pues a concejales, alcaldías e incluso hasta representantes a la Cámara. Vale decir también pues que en la zona del Urabá mucha gente reconocía el trabajo del Alemán, pero también se decía que él y sus hombres pues eran bastante crueles en sus acciones. Hay que decir entonces que el Alemán se desmovilizó en el año 2006 bajo los parámetros de la Ley de Justicia y Paz, evitó la extradición, cosa que no lograron evitar muchos de sus compañeros, y tras purgar una pena de 8 años, que era lo que establecía la ley, recobró su libertad en julio de 2015 y desde esa época se ha dedicado en zonas del Urabá a trabajar con la comunidad, como él mismo ha sostenido en entrevistas. Vamos a escuchar un audio en el que Freddy Rendón, alias el Alemán, habla con María Jimena Duzán en su programa reconocido de Semana en Vivo. Usted dijo en una entrevista hace poco que se iba a dedicar a la reconciliación y que quería, por encima de todo, hacer una fundación para buscar los desaparecidos del conflicto, ¿es cierto? Sí, María Jimena, y quiero, ya que tocó ese tema, aprovechar en nombre de las autodefensas, pedirle perdón a usted, a su familia, por la pérdida de su hermana a manos de un comandante de autodefensas o un grupo de autodefensa en el Magdalena. Sé que esto no es fácil, esta guerra nos ha tocado a todos y a su familia la ha tocado. Le pido que acepte esa solicitud de perdón en nombre de las autodefensas y seguramente esas personas que participaron de la misma lo harán en su momento. Hay mucha gente que lo espera con ansia a usted en Necoclí, pero también hay mucha gente que lo espera con temor. Hay muchas víctimas que están diciendo: yo estoy viendo cómo salir de Necoclí para irme. ¿Qué les dice a ellas? Ese es mi compromiso con la no repetición y que no debe haber temor ni por esa víctima ni por los millones de víctimas que hay producto de este conflicto en Colombia. No dijo 2 cosas. ¿Cuáles? Que se las pregunto ahora.
¿No se metió con el tema de los empresarios? La Fiscalía no ha avanzado en procesos con respecto a enunciaciones que hicimos de empresarios en esa región. No aclaró muy bien sus tierras, el tema de las tierras. Desde el año 2006, que yo llegué a Justicia y Paz, hasta el año 2009 me estuvieron indilgando que yo era el dueño de las tierras entre el río Iguamiandó y el río Sucio y el Atrato. 80 o 100 mil hectáreas que hay allí. No son suyas. No son mías, y que empresarios entraron allí a comprar tierras. Con esto y todas las historias que hemos vinculado el día de hoy de estos distintos personajes, terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a los profesores que nos acompañaron en la mesa, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a todos ustedes los invitamos para una próxima emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.